el insulto es la información que entrega Estados Unidos. Cuando escuché lo que decía Rosa Isela, no podía dejar de pensar que seguramente Estados Unidos, cuando redactó ese informe, se estaban muriendo de risa. No les creo ni la mitad. Me estás diciendo Estados Unidos, que literal, y de pronto un día de suerte se te hizo encontrar al Mayo Zambada. ¿Es neta? Eso ya no es responsabilidad del gobierno mexicano, me queda claro. Pero me estás diciendo, Estados Unidos, que y de pronto un día de suerte estabas así como si nada, en tu casa, papaloteando a ver qué pasaba, cuando de la nada, un milagroso jueves 25 de julio, obtienes información no confirmada de que quizás, solo quizás, puedas agarrar al capo más buscado del mundo. ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo que vamos? Es un insulto a la inteligencia de cualquier persona, ¿eh? Ya no le llamemos inteligencia de los mexicanos, no le llamemos, es el insulto a la inteligencia de cualquier persona. Evidentemente eso fue pactado. Perdón, o sea, no hay otra manera de pensarlo. Aquí ya lo que cambia es quién pacta, porque la información que se ha ido publicando es que el que pacta no es el Mayo, es Joaquín Guzmán López. Y coincide un poco, si vamos armando piezas, con el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán, que pasa a ser testigo colaborador, o estamos en veremos. Sabemos que es una información que no creo que nos enteremos pronto, pero miren, hasta esa parte no solamente yo lo digo, o sea, me puse a leer este tuit de César Gutiérrez Priego y es que tiene toda la razón. O sea, me estás diciendo, de acuerdo a lo que señala la secretaria Rosa Isela, las autoridades de los Estados Unidos informaron que no sabían nada de la entrega de Joaquín Guzmán López, solo que tenía 3 años negociando su entrega al FBI y que además, por arte de magia, llegó acompañado del narcotraficante más buscado del mundo, Ismael Zambada García, el Mayo Zambada. Como milagro que señala el himno guadalupano al gobierno de los Estados Unidos, desde el cielo, una hermosa mañana, bajó del Tepeyac y su llegada llena de alegría y armonía a todo el Anáhuac. Parece un insulto a la inteligencia pensar que el narcotraficante más buscado del mundo, líder del cártel más poderoso del mundo y uno de los más violentos del mundo, apareció un día bajando del cielo en una avioneta para ser capturado por el gobierno estadounidense porque lo chamaquearon o supuestamente lo secuestraron cuando durante más de 40 años fue sumamente cauteloso y astuto. Este es el insulto. Ese es el insulto. Ahora, ¿a qué se debe esto? Evidentemente, hay una situación política. Por supuesto que hay una situación política que en este momento pues estaría beneficiando a los demócratas, me queda claro. Además, la poca relación que existe entre las agencias mexicanas, entre las agencias extranjeras y México, suma al tema. Hoy el presidente López Obrador, hablando sobre el tema, como que empieza a aclarar que por acuerdo hay un número determinado de agentes extranjeros que operan en México y que por eso están esperando a ver la información. Obviamente saltan muchas dudas de decir, ok, entonces, esa es un poco la frustración de no pude preguntarlo y nadie lo preguntó. Entonces, ¿cómo funciona la nueva modalidad del acuerdo que hace el presidente López Obrador de pedirle a las agencias extranjeras que le informen todo? En esta situación no les informaron. O si les informaron y no lo quieren decir, no lo compro. O sea, pero la versión que da Estados Unidos, o sea, literalmente yo sí me imagino a los que escribieron el informe que le entregaron al presidente muertos de risa. Me estás diciendo que Estados Unidos literalmente le aplicó la de, y de pronto un día de suerte se te hizo detener al Mayo. Neta, por Dios. Es un poco el modus operandi de Estados Unidos, pero creo que perfectamente pudieron haberle metido un poquito más no sé, de sustancia a su informe, porque tal cual como lo leyó Rosa Isela, tal cual como se lo mandaron, pues usted me va a disculpar, pero parece un insulto a la inteligencia del mundo entero. ¿Y en dónde viene el tema del secuestro? Que aquí es justamente lo que empieza a surgir y es en particular la exclusiva de dos periodistas que dan un poco más de sentido a lo que está pasando. Publica Iván Grillo y dice lo siguiente, es una exclusiva que publicaron el día de hoy, despuesito de la mañanera sale esta nota por Juan Alberto Cedillo y Iván Grillo. El capo del narco, el Mayo Zambada, fue atraído a una reunión en Culiacán
capital del estado de Sinaloa, en la que supuestamente participará Joaquín Guzmán López como enviado de la facción de los Chapitos y el destacado político sinaloense Héctor Melesio Cuen. Mayo llegó de uno de sus refugios en las montañas de Durango a Culiacán una semana antes para consultar a los médicos sobre un cáncer que padece y días después acudió a la cita. Sin embargo, Guzmán López, hijo del Chapo y ahijado del Mayo, planeaba traicionarlo y pactar con Estados Unidos. Al entrar en la casa, en el fraccionamiento de Huertos del Pedregal, pistoleros de Guzmán López emboscaron a Mayo y redujeron a 4 guardaespaldas. Estos agentes siguen en paradero desconocido, posiblemente muertos. Otros guardaespaldas y un asistente personal de Mayo iban en un vehículo detrás y consiguieron escapar. Los pistoleros ataron al Mayo y lo llevaron unos 35 kilómetros en coche hasta el rancho de Lazareto. Ahí obligaron al Mayo a subir a un avión y lo llevaron hacia el norte. No está claro si pudieron parar en otro aeropuerto de Sonora y posiblemente cambiar de avión. Se ha citado Sonora como origen del vuelo. El Mayo, Guzmán López y un piloto volaron hacia Estados Unidos y aterrizaron en el pequeño aeropuerto de Santa Teresa, cerca del Paso, sobre las 16 horas del jueves 25 de julio, donde agentes federales estadounidenses los detuvieron. Estos detalles de la captura de Ismael Mayo Zambada, el veterano de 76 años del cártel de Sinaloa, proceden de un antiguo miembro del equipo de seguridad del capo que actualmente está encarcelado. Habló con Crash Out, es el medio que publica, con la condición de que no se utilizara su nombre. Los operativos del cártel en el noreste de México se preparan para una posible explosión de violencia tras la detención. Como cualquier fuente de un cártel, tomamos el relato con cautela, pero la descripción de la captura suena más realista que la versión que los agentes federales estadounidenses, también de forma anónima, habían contado a los periodistas el jueves. Según esa versión, Mayo fue introducido con engaños en un avión para inspeccionar una pista de aterrizaje clandestina y fue trasladado sin saberlo a Estados Unidos. Parece muy improbable que Mayo tuviera que inspeccionar un lugar así y que lo hiciera sin su propia seguridad. Además, el testimonio encaja con una declaración que el abogado del Mayo, Frank Pérez, hizo el sábado a Keegan Hamilton, de Los Angeles Times. Según dijo Pérez, el Mayo fue emboscado, tirado al suelo y esposado por 6 hombres con uniforme militar. Y Joaquín. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Después lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí le obligaron a subir a un avión con las piernas atadas al asiento por Joaquín y le llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. El agente de Sinaloa que habló con Crash Out hizo otra afirmación explosiva cuando Estados Unidos dijo que había agentes estadounidenses en la casa de Culiacán cuando Mayo fue secuestrado. La fuente describió a los agentes como nuestros vecinos, un término del cártel para referirse a los agentes antinarcóticos estadounidenses. Sin embargo, no especificó de qué agencia era. Aunque la DEA está al frente de la lucha contra los narcos, fuentes estadounidenses han dado a entender que la operación para atrapar al Mayo fue encabezada por el FBI y Seguridad Nacional. Las 3 agencias emitieron declaraciones en las que defendían la detención como un gran golpe en la batalla contra el fentanilo, ya que el cártel de Sinaloa es un prolífico traficante de esta droga sintética que mata a unos 70,000 estadounidenses al año. Los detalles de la captura del Mayo lanzan chispas en múltiples direcciones. El gobierno mexicano ha confirmado que no participó en la detención y el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Estados Unidos una explicación de lo sucedido. En respuesta, funcionarios estadounidenses dijeron que no fueron informados previamente del complot para atrapar a Mayo. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna, dijo este lunes la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez. Resulta difícil creer que los agentes estadounidenses no supieran nada y que simplemente recibieran un regalo de un capo tan importante, pero es comprensible que trataran de ocultar su implicación. El secuestro armado de Mayo podría implicar que los agentes estadounidenses subcontrataron el arresto a los chapitos. Mientras tanto, el gobierno de AMLO podría estar descontento con las acusaciones de vínculos entre el cártel y políticos sinaloenses. Héctor Melesio Cuen había sido alcalde de Culiacán y rector de la Universidad de Sinaloa y fue elegido diputado federal en las elecciones de julio. Unos pistoleros emboscaron y dispararon a Cuen a última hora de la noche del jueves, unas horas después de la detención. Aunque la Fiscalía Estatal afirma que se trató de un robo, Cuen podría haber sido la primera víctima de una venganza, por lo que se está describiendo en Sinaloa como la gran traición en el cártel de Sinaloa. Los periodistas han especulado alternativamente con la posibilidad de que Mayo hiciera un trato y se entregara a las autoridades estadounidenses, citando aquí a Luis Chaparro, a un nieto del capo de la droga.
En el humo y los espejos de la guerra de los cárteles mexicanos tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, pero la evidencia ahora apunta más fuertemente a un secuestro. Un operativo del cártel de Sinaloa que trabajaba con la facción de los Chapitos en Baja California dijo que todo el mundo allí hablaba de traición. Hay muchos mayos mafiosos leales al Mayo Zambada aquí, dijo a Crash Out, así que solo estamos esperando tiroteos. Aquí están hablando de una fuente que obviamente protegen para no revelar su identidad, pero tiene un poco más de sentido esto a las versiones donde el Mayo habría ido a inspeccionar una pista y que pues ahí se lo chamaquearon. No, no, no. Aquí estamos hablando que posiblemente la facción de los Chapitos, recordemos que traen sus riñas dentro del cártel de Sinaloa, traen estas riñas, la facción de los Chapitos pues traiciona al Mayo Zambada. El Mayo Zambada ya no es el Mayo Zambada de hace muchos años, no solamente tendría diabetes, hipertensión y artritis, sino que ya estamos sumándole cáncer. Es una persona que, por supuesto, en las fotografías se le ve muy mal. Entonces, podrían haberse aprovechado de esa condición del Mayo para llevárselo con mayor facilidad. Días antes, o bien semanas antes, ya habían el primer indicio que tenemos es que pues dan con uno de los escoltas del Mayo. Entonces tienes un detenido que es escolta del Mayo, o sea, como que sí había una participación al menos del gobierno mexicano como detrás del cártel, pero no llega hasta ese punto. Y aquí lo polémico es que Estados Unidos pues no estaría informando de todo lo que hicieron para detener al Mayo, porque bien lo dice la nota, estarían aceptando que ellos son los que se alían con el narco, que prácticamente subcontratan a los Chapitos para que secuestren al Mayo y entonces se lo lleven a Estados Unidos. Entonces, la razón por la que no dicen cómo fue la negociación, pues es evidentemente esa. Prácticamente el encabezado sería Estados Unidos subcontratan los Chapitos para secuestrar a el Mayo Zambada y detenerlo en Estados Unidos. Imagínense nada más la cosa que sería eso. Entonces, por ahí va un poco el tema. Y aquí lo que brinca es lo de Héctor Melesio Cuen. De hecho, el mismo jueves ustedes me lo estaban diciendo en las redes sociales porque ya estábamos terminando el programa cuando me empezaron a decir, acaban de matar a Héctor Melesio Cuen. Y aquí el punto sería que él habría sido la primera víctima. No habíamos establecido una relación entre Héctor Melesio Cuen y la detención del Mayo, pero pues a lo que están informando, Héctor Melesio Cuen se habría visto con el Mayo Zambada y esa reunión es la que le da pie a los Chapitos para llevarse al Mayo. Entonces se asesinan a Héctor Melesio Cuen por, imaginemos, especulemos un poco, que es lo que prácticamente nos dice la nota, por haber puesto al Mayo para que se lo llevaran los Chapitos. Entonces, él habría sido la primera víctima. Obviamente hay muchas cosas que no tenemos todavía claras porque es información que ya dependería de Estados Unidos entregar y tenemos claro que eso no va a pasar. Pero esto tiene mucho más sentido que el que se lo chamaquearon al Mayo Zambada o el que alguien había dicho que habían detenido al Mayo Zambada marinos de la Armada de México y que después lo guardaron y luego se lo entregaron a Estados Unidos. O sea, como que todas las especulaciones aquí están empezando a llegar a un punto más álgido de información, que esta es como la versión más, al menos hasta este momento, como más que tiene un poco más de sentido, sobre todo cuando vemos que el mismo día que detienen al Mayo es el mismo día que le cambian la medida cautelar a Ovidio Guzmán. Entonces, sí empieza a tener una secuencia. Aquí el punto que queda todavía en la duda es hasta dónde México tiene control de lo que hacen las agencias extranjeras. Y eso es un poco lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya después empieza a explicar, como a punto de decir, estamos abiertos a ayudar siempre y cuando no vulneren la soberanía nacional. Y aquí el punto es ese. Están operando, pero no están operando. Vamos a escuchar un poco lo que dijo el presidente, ya refiriéndose en particular a este caso, a cómo fue, a cuáles son las preguntas que están un poco en el aire que él mismo le hace al gobierno de Estados Unidos. Y si ellos consideran de que de esa manera se resuelve el problema, aunque tengamos nosotros una idea distinta, ayudamos y hemos estado ayudando. Nada más que se respete nuestra soberanía. ¿Es suficiente este informe? ¿Le parece suficiente este informe? No, todavía falta mucho. Falta, por ejemplo, saber de dónde salieron lo que
Sheila aquí nos preguntaba, porque originalmente mandaron de migración de México, eso no es de Estados Unidos, lo de el plan de vuelo de Hermosillo, de una avioneta a Nuevo México, pero luego se menciona de que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable. ¿Pero no se sabe de dónde despegó la aeronave? No, la versión es esta de que salió de Hermosillo, que fue una avioneta, pero no hay de parte de Estados Unidos la información específica. Dicen México, pero pues México son 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso sí lo han aclarado, de que está detenido y parece que lo cambiaron, ¿no? De penal. ¿De penal o de medida cautelar? Las dos cosas, me dice aquí Rosicel. ¿Va a ser testigo protegido? ¿Es testigo protegido? A ver. Ya? ¿Ovidio Guzmán? Al momento solamente nos dijeron, nos informaron oficialmente que el 23 de julio dejó el reclusorio, bueno, el penal en donde estaba y que cambió de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses. No le podemos decir nosotros porque de que es un testigo protegido porque no tenemos la información, así nos la enviaron. ¿Ustedes solicitaron a las autoridades estadounidenses saber la calidad que actualmente tiene Ovidio Guzmán? Sí la solicitamos y solamente nos dijeron que estaba en manos, que seguía en manos de las autoridades estadounidenses, pero sí que no estaba en ese lugar, en el penal en donde había estado originalmente. ¿Cómo quedaría el cártel de Sinaloa en nuestro país con estos acontecimientos? El cambio de situación legal o calidad legal de Ovidio, la entrega o detención o como haya sucedido según se esclarezca, desarticulado completamente, independientemente. Lo que le puedo decir en este momento es que la investigación la está llevando la Fiscalía General de la República en México, ¿sí? Y que nosotros le estamos ayudando, coadyuvando en la información que requiera, pero que nosotros estamos pendientes de cualquier cuestión, también las Fuerzas Armadas de México. Independientemente de eso, criminalmente, el mapa criminal del cártel de Sinaloa, ¿cómo queda? Digo, en este momento no tengo el mapa criminal, pero lo que sí le puedo decir es que estamos estudiando todos los movimientos de lo que pasa, ¿no? Sí, pero además va a ir saliendo. Es que ya no es el tiempo de antes, donde se ocultaba la información. O sea, nosotros vamos a estar informando y lo mejor es la verdad, conocer toda la verdad. Presidente, ¿sí descarta que las agencias estadounidenses no trabajaron aquí? No puedo descartar eso. Tenemos que esperarnos, tenemos que esperar a que nos informen cómo fue esta situación. Y lo mejor es la información para que no se caiga en conjeturas, en especulaciones. Lo que sí es pedirle a toda la gente, a todos,
a los mexicanos que estén tranquilos. Hemos logrado que nuestro pueblo también actúe con mucha responsabilidad. Si no hay más información, buscaría a Biden. Si no hay más información, buscaría a Biden. Sí, pero creo que nos van a pasar toda la información. O sea, tenemos confianza en eso. Lo que pasa que, pues me imagino que están consultando, pero también esperaban que nosotros definiéramos, ¿no?, esta situación. Y yo creo que está quedando de manifiesto que queremos toda la información disponible, ¿no?, la que ellos tengan. ¿Estados Unidos no le dio información de quién piloteó este avión donde detuvieron oficialmente a... No. Lo que dicen es que no es ningún piloto de agencias, es decir, del gobierno de Estados Unidos. ¿Pero entonces tampoco lo detuvieron a él? No sabemos. Todo eso es lo que estamos pidiendo. Por el horario tendría que haber sido otro avión al que señalaron el viernes. Sí, pero ellos ya deben de saber todo esto y vienen además las investigaciones, van a tomarle declaración a los detenidos. Hay que esperar. ¿Hay posibilidad de una incursión, presidente, de fuerzas de Estados Unidos a México para detener a estos personajes? No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México. O sea, no participaron las Fuerzas Armadas de México. Presidente, estas negociaciones previas para una entrega, evidentemente las agencias pues sí estaban haciendo alguna labor en México, no sé si... Sí, es que hay un número determinado de agentes pues que llevan a cabo este tipo de acciones. Embajador G. Salazar, como cotidiano, digamos. No tan cotidiano, pero piden que estén un número determinado de agentes de las agencias y se les autoriza, es parte de un acuerdo. Pero no se les informa al gobierno mexicano que tenían estas negociaciones. No hay informes. ¿Y qué va a pasar, presidente, con los bienes de Zambada si se decomisan en estas operaciones? ¿Qué haría el gobierno de México? No, pues si son bienes del pueblo de México, tienen que regresar al pueblo de México. Ya se ha logrado en este gobierno, por ejemplo, lo que se le confiscó al tesorero del gobierno de Coahuila, lo están devolviendo por primera vez. Presidente, ¿en México estarían investigando el posible secuestro de Zambada? ¿Cómo? ¿Estarían en México investigando el posible secuestro de Zambada? Lo está haciendo la Fiscalía, pues está pidiendo toda la información. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Posible secuestro? Todo. Tengo que conocer qué pasó. O sea, hay versiones, ¿no? Una versión es
la que da el gobierno de Estados Unidos, de que tenían ellos información de que quería negociar el hijo de Guzmán Loera con ellos, entregarse, que ya llevaban tiempo. Sí, estamos pendientes de todas maneras. Están pendientes las Fuerzas Armadas, pero no hay nada que indique que puedan haber enfrentamientos, y convocamos a que no se den estos enfrentamientos, porque no es ese el camino, la violencia no. Entonces, esperar a que se tenga más información y darle la espalda a la violencia. Pues ahí está, ese es el informe ya completo. Entonces, resumidas cuentas, se las hago todavía más como el resumen ejecutivo. El error fue dar por válida una información que se tenía el viernes sin siquiera confirmar, cruzar, verificar que fuera información correcta. Al final es riesgoso porque cuando ya se tiene una información por parte de Estados Unidos, simplemente no coinciden las horas de aterrizaje, por lo que no era el mismo vuelo, no era la aeronave, y el viernes se dio un nombre de una persona que, si se confirma esta versión de que secuestraron al Mayo y lo entregaron, su vida corre peligro. Ese es el error. Su vida corre peligro porque estarían dos facciones del cártel de Sinaloa peleándose porque una traicionó a la otra y entonces quieren dar con todos los responsables. Ese es el error, no es cosa menor, no es cosa menor. Si Héctor Melesio Cuen ya fue asesinado, y podría ser una de las razones porque habría sido una reunión entre Héctor Melesio Cuen y el Mayo la que se arma para que los chapitos fueran por el Mayo para entregárselo a Estados Unidos y acabaron con la vida de Héctor Melesio Cuen, pues nada más imagínense qué pasa cuando el viernes la secretaria de Seguridad Rosa Isela informa de una aeronave, plan de vuelo, cuántos vuelos hace, cuál es la matrícula, cómo se llama, qué es empresario, cuando da toda esta información que al final no resulta ser la correcta y que no es la información, o sea, no es el vuelo, no coinciden los horas de aterrizaje, no coinciden. Y también si nos hacemos como un poquito, insisto, el sentido común más básico del mundo, estamos hablando de el Mayo Zambada y del cártel de Sinaloa, que durante años sus vuelos son irrastreables. Ahora resulta que ahora sí lo encontramos. El sentido más básico del mundo, pues simplemente no tiene sentido. Entonces, lamentablemente, ese error no es menor, porque leo que dicen, es que leyó la información que tenía al momento. Es que mejor no hubiera dicho nada. No hubieras dicho absolutamente nada hasta esperar a ver qué te dice Estados Unidos para evitar cometer un error que en este caso, insisto, si se confirma la información de que fue una traición, pues pusiste la vida en peligro de una persona. Porque los que son de la fracción del Mayo van a querer acabar con absolutamente todos. Y a ellos no les importa si está en México o está en Estados Unidos, ¿eh? No tienen mayor importancia en esto. Y el que no se reconociera que textualmente que no coinciden las horas del vuelo, pues también es un error aún mayor, porque, insisto, hay una parte cuando le preguntan a Rosa Isela sobre las horas del vuelo y Rosa Isela ya parada dice, bueno, es que dicen que no coincide, o sea, ella no se acordaba de la hora que había dado el viernes de información. O sea, parecía que ella no se acordaba que había dicho que el vuelo había aterrizado a las 10 de la mañana el jueves y hoy el vuelo aterriza después de las 4 de la tarde. Entonces, ese punto en particular es un error delicado, muy básico para alguien que es periodista como Rosa Isela, de haber dicho, pues mejor me espero, prefiero no dar información o prefiero no dar nombres, prefiero no dar estos datos hasta tener información, porque, y vuelvo al punto, incluso el sentido más básico, estás hablando de migración. Migración tiene muchísimos defectos.
muchísimos efectos. Entonces, la mala pata es que Migración dice, pues es que este es el vuelo, o sea, este vuelo aterrizó en el mismo aeropuerto y ya por eso dimos por válida el tema sin siquiera haber esperado la información de Estados Unidos. Perdón, pero insisto, es un error muy delicado. Y es un error de comunicación muy básica porque incluso hoy el presidente dice, no sabemos de dónde salió el vuelo. El viernes dijeron que sí. El insulto es el informe de Estados Unidos, que se lo crean en su casa. Evidentemente es para protegerse de no decir que prácticamente subcontratan a los chapitos para secuestrar al Mayo. Ahí hay negociaciones, hay información que por la misma dinámica de Estados Unidos es complicada verificar. Habrá que esperar hasta el juicio. Yo creo que sería hasta el juicio del Mayo, donde ya tendríamos como mayor certeza de lo que está pasando. Apenas tuvo una audiencia y además fue una audiencia muy rápida, la primera que se le hace al Mayo, sin que todavía tengamos claridad de si habrá esta audiencia para cuál es lo que resulta de la audiencia de Joaquín Guzmán López. Entonces, ahí tienes ya estos dos factores. Y la última, que es el tema del secuestro, pues es la información que han compartido pues distintos periodistas que han tenido información de personas dentro de la célula criminal. Habrá que esperar lo que pasa, pero definitivamente creo que son 3 puntos que no podemos no mencionar. Ustedes saben que cuando las cosas se hacen bien, pero cuando hay errores, pues también hay que cuestionarlos, hay que criticarlos. Este fue un error de comunicación, se hubieran esperado hasta hoy, entiendo esa transparencia, yo agradezco la transparencia que tiene el gobierno mexicano, pero con situaciones así, cuando puedes poner en riesgo la vida de una persona que ni la debe ni la teme, al menos en este tema, pues creo que es mejor no jugártela y esperar, aunque sea un par de días más. Posponer y decir, se abrió la investigación de la fiscalía para ver de dónde salió, de dónde no salió, qué es lo que pasó, y entonces en cuanto tengamos más información se la daremos, y lo único que podían confirmar, y eso se sigue confirmando, es que México no tuvo absolutamente nada que ver con la detención del Mayo. De ahí en fuera, todo lo que está pasando alrededor, pues nos da prácticamente la confirmación de que es un asunto muy político que beneficia al Partido Demócrata en Estados Unidos en pleno proceso electoral en contra de Donald Trump. El mensaje es muy claro. Mientras los demócratas con hechos actúan en contra del fentanilo, este es el mensaje que se da con esta detención. En el caso de los republicanos, pues ustedes díganme cuántos capos importantes se detuvieron por parte de Estados Unidos en la administración de Donald Trump, ¿no? No es lo mismo decir, vamos a declarar a los terroristas, vamos a intervenir, vamos a mandar nuestros drones, etcétera, etcétera, y que al final, pues no hagas ninguna de las dos, no hagas nada de lo que dices y que del lado demócrata te digan, pues yo ya detuve al Mayo.